Bien, comenzamos una nueva serie, que es la serie de los Salmos. Y repaso un poco lo que había adelantado por internet esta semana. Para entender la temática de los Salmos hay una especie de acrónimo, decía la palabra casa, ¿sí? Donde la primera C de la palabra, ¿qué era? ¿Recuerdan? Confesión. Ahora tienen que mirar el video, van a decir. Confesión. La segunda es acciones o acción de gracias, ¿sí? C-A. La S, ¿qué es? ¿No vieron el video? Súplica, ¿sí? O sea, hay súplicas también en los salmos. Y lo último es, para que encaje en la palabra casa, amonestación, pero también es instrucción. ¿Sí? Amonestación, la palabra de Dios nos instruye y nos exhorta. Esto sale también de un acrónimo en inglés, que ellos usan la palabra como el libro de los Hechos, Acts, y ellos tienen ese acrónimo. Bueno, para recordar cuál es la temática de los salmos y saber que hay salmos que son mesiánicos, o sea, que hablan directamente del Señor Jesucristo de una manera específica, y después toda la Escritura habla del Señor Jesucristo, como vamos a ver a través de toda esta serie de salmos que quizás algunos dirán, bueno, vamos a estar toda la vida porque son 150. No, vamos a estar aproximadamente 5 o 6 meses, vamos a ver, porque nos recorren, es una pequeña Biblia, decía Martín Lutero, nos recorren por toda la Escritura, y hoy vamos a ver el primero de los salmos, el Salmos número 1. También algunos quizás no sepa, pero hay algunos salmos que son difíciles de predicar porque hay que explicar su contexto. Quizás eso no ocuparemos, quizás las predicaciones en la serie, tomando lo que son aquellos salmos que son imprecatorios. ¿Conocen lo que son los salmos imprecatorios? No. Bueno, si dice que tengo que odiar a mis enemigos con perfecto odio, y eso es un salmo, uno dice, ¿cómo predico si Jesús dice amad a vuestros enemigos? Bueno, los salmos imprecatorios son aquellos que solamente Dios puede hacer para tener su justa ira que descarga contra los impíos. Nosotros, los creyentes, podemos hacer eco de esa ira de Dios, pero esperando en su juicio, no tomando las cartas por nuestras manos, las riendas de ese juicio imprecatorio, porque si no, tomamos el juicio imprecatorio y se lo aplicamos a alguien que nos haya herido. No vamos a hacer eso. Pero sepan que hay 6 o 7 salmos que tienen esas características y que, bueno, después ustedes pueden buscar si quieren, o les puedo pasar cuáles son esos, pero no lo vamos a incluir en la serie, merecen otro estudio. Aparte hay 150 salmos, tenemos que seleccionar algunos, no vamos a poder con todos. Y hoy comenzamos con el Salmo 1. Imaginemos esto, imaginemos que estamos en la tierra de Israel, que somos un judío, una mujer judía, un hombre judío, ¿sí? Lee el Salmo 1, si bien dice varón, pero se entiende que eso incluye a todos, aunque tiene una particularidad, vamos a ver por qué varón. Supongamos que estamos más o menos, para no errarle, ya les explico por qué la fecha, en el siglo IV antes de Cristo. O sea, 4 siglos antes de Cristo, ya pasó bastante de la historia de Israel, ya los últimos profetas dieron su mensaje, no hay nuevos mensajes. Entonces un israelita lee y se encuentra con bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni se sentó en silla de escarnecedores. Entonces con ese primer versículo la persona pensaría, acá hay una bienaventuranza. Acá comienza como el sermón del monte de Jesús, comienza a predicar y comienza con bienaventurados. Salmo 119, que es todo el alfabeto griego, comienza con bienaventurados. Y el inicio del libro de los Salmos comienza poniéndote esto, bienaventurado. ¿Quién es bienaventurado? Entonces yo como israelita pensaría en aquel tiempo. Si recuerdo la historia de la humanidad, recuerdo por ahí a Noé, que Dios usó a Noé, que fue un hombre temeroso de él, que se salvaron 8 personas en el arca. Será que habla de Noé, pero Noé se emborrachó. Una vez que se estableció en la tierra, que bajó el arca, obvio, tomó vino en exceso y para vergüenza de sus hijos estuvo desnudo. No puede ser Noé. Entonces debe ser Abraham, el padre de la fe. Pero el padre de la fe mintió algunas veces
para ocultar que era su esposa. Desconfió de la promesa de Dios, dijo, bueno, tengamos entonces, estuvo de acuerdo con su esposa, un hijo de la criada, porque Dios nos va a dar seguramente un hijo natural. Y decimos, pasa cerca, pero no es Abraham. Entonces debe ser su hijo Isaac. Es Isaac que también mintió como el padre con respecto a la esposa. Un Isaac que tenía preferencia por sus hijos, no tanto espiritual, sino porque uno cocinaba bien. Y uno dice, ¿será Isaac? No es Isaac. Jacob, que engañó a su hermano, que engañó a su padre, no entra en esta talla. Pasamos por los demás reyes, llamando a David. Esto no es un salmo de David, esto es un salmo huérfano, no tiene autor, por eso se le dicen salmos huérfanos, y así lo encontramos en la Escritura. Salmos que no se sabe quién lo escribió, y David ya recordamos un hecho muy puntual, que es el caso de Betsabé y la muerte de Urías, y decimos, no, David imposible. Salomón, el rey más sabio de toda la tierra, que escribió Eclesiastés, Proverbios, Cantares, y que a lo último de su vida, creemos que después posiblemente haya arrepentido, las mujeres torcieron su corazón a la idolatría. No cabe en la talla del Salmo 1. Como israelita pensaría en el siglo IV. Después nosotros, por nuestros propios males, por nuestros propios pecados, fuimos cautivos en una tierra. No nombré a Moisés, pero Moisés, ¿saben por qué no entró a la tierra prometida, verdad? Porque deshonró a Dios públicamente. No puede también caer en el Salmo 1, versículo 1. Y los israelitas que volvieron después de la cautividad, que aprendieron, entre comillas, la lección, ¿será que Esdras, Nehemías y algún otro rabino después habrá llenado la talla del Salmo 1.1? Y habrán concluido que no. Ninguno de los actuales dirían, pensando 4 siglos antes de Cristo. ¿Por qué digo 4 siglos antes de Cristo? Porque entre salmos, o sea, no están en orden cronológico, eso no se sabe tampoco, pero entre el primer salmo más o menos se sabe, y en el último hay 1000 años. ¿Sí? Hay 1000 años, porque hay un salmo de Moisés, se cuenta con él, el primer salmo, Salmo 90. ¿Sí? Entonces, el israelita pensaría, ¿habrá alguien que llene este estándar? ¿Habrá alguien que venga? Y ahí tendría que llevarlo a pensar. El Mesías prometido por Dios. Aquel que traerá la solución al pecado de su pueblo, él tiene que cumplir este estándar. Se dan cuenta que cuando vino Cristo al mundo, la guerra que le hizo Satanás, directamente él, tentándolo en el desierto, utilizando a las personas de su alrededor, tanto incrédulos, como ser fariseos, saduceos, que querían tomarlo en alguna palabra, o el mismo Pedro que Jesús le tiene que decir, apártate de mí, Satanás. Satanás quería que Cristo quebrantara el estándar del Salmo 1, porque si él lo hace, no se da todo lo que sigue diciendo el Salmo. Si alguna vez leyó alguno el Salmo 1 y pensaba que uno podía llenar ese estándar, desde ya le digo que lo leyó con una óptica errada. Hay solamente una persona, Dios hombre, que pudo cumplir ese estándar. Y ese estándar fue el Señor Jesucristo. Bienaventurado el varón. Y ahí hay 3 cosas. Y uno dice, entonces, bueno, si esto habla de Cristo, ¿qué tiene que ver conmigo? Si yo no lo puedo cumplir, esto solamente es un testimonio de Cristo. Pero no. Es un testimonio de Cristo, sí. Él es el estándar. Pero si Cristo te salvó, si Cristo vino a tu corazón a cambiar las cosas, a darte un nuevo corazón, una nueva mente, en la medida que vos te asocies a Cristo espiritualmente, vas a poder identificarte con el Salmo 1. En la medida que nosotros como creyentes descuidemos nuestra vida espiritual y no nos asociemos a Cristo, y cae el Salmo 1, pero la parte que hace del impío, la parte que habla de las cosas malas. Algunos dicen que del 1 al 4 habla de los justos y después 4, 5 y 6 habla
de los impíos. En realidad no es tan así, porque en el versículo 1 tenemos un contraste con los impíos. O sea, está expresado de forma negativa lo que es el justo en contraste con lo que es el impío. Entonces, Salmo 1 es para los creyentes, porque Jesús dijo que tenemos que ser imitadores ¿de quién? De Él mismo. Y Pablo dijo, yo soy imitador de Cristo, ustedes tienen que ser imitadores de mí también, como yo lo soy de Él. Entonces, el Salmo 1 es en cierta medida, no perfectamente como el Maestro, Cristo, como el Salvador, Cristo, sino que es imitado por nosotros y podemos identificarnos con Él. Por lo tanto, también tenemos que tener cuidado de no ir a lo contrario de esto. Hay tres cosas aquí que uno puede encontrar y que habla acerca de un desliz gradual del cristiano, ¿sí?, hacia lo opuesto que el Señor nos llamó. En el versículo 1 tenemos que bienaventurado, que quiere decir feliz, que quiere decir bendecido, el varón, y empieza con no anduvo en consejos de malo. El consejo son pensamientos. Hermano, cuando nosotros nos deslizamos espiritualmente, lo primero que pasa, no pasa de un día a otro, es algo gradual, no pasa con ningún creyente en el mundo, y ustedes vean las experiencias bíblicas, que siempre el apartamiento de alguien fue gradual y comienza en la batalla de la mente, comienza en que la filosofía de este mundo, los pensamientos de este mundo, que pueden venir de otra persona que está muy a tu lado, que puede venir de tu vecino, que puede venir de un compañero de trabajo, que puede venir de alguien familiar, uno recibe eso antibíblico y en vez de juzgarlo con la palabra de Dios, en vez de ponerlo en perspectiva espiritual, lo acepta. Y el consejo de malos, los malos consejos, los consejos que no son de acuerdo a la palabra, empiezan a tener cabida en el corazón. Empezamos a decir, esto no está del todo mal y esto no está del todo bien. O sea, lo bueno que tenemos que hacer no lo hacemos y lo malo que hacemos lo cometemos abiertamente. Y ese es el problema, que decimos en nuestro corazón, esto está bien cuando la Biblia nos muestra que está mal. Entonces nos seguimos dejando o descuidando espiritualmente y luego viene que ni estuvo en camino de pecadores. Una traducción posible también es se detuvo en el camino, ¿sí? Es como decir, la primera forma de este desliz gradual es una mentalidad nuestra que empieza a cambiar y a veces se asocia con el pecado. Y estar en camino es que empieza a practicar esas cosas que ya se van gestando en la mente, pero no de manera total, no de manera abierta, no de manera definitiva. Es decir, una vez que nuestro corazón se debilita espiritualmente, nuestra mente emite un juicio malo, empezamos a hacer cosas malas. Pero no de un día para otro, cosas abiertamente malas, porque el apartamiento no es total. Pero llega un momento en donde está la tercera cosa, que dice, se sentó en silla de escarnecedores. Y bien, palabras, ¿no? Malos, pecadores, escarnecedores. Sabemos que las tres palabras corresponden a una sola categoría, que es ¿qué? Impíos, los que no conocen al Señor. Pero cuando ya nos sentamos, ustedes saben que sentarse, y quiero que para hoy también se entiende, cuando vos te sentás con alguien a compartir y no le predicás el Evangelio, no sos la sal de la conversación y dejás que la otra persona te influya, si vos ya venías con una mentalidad mundana, ya venías cometiendo ciertos pecados, ya te asociás con el mundo y decís, está todo bien. ¿Por qué le voy a predicar? No, si voy a la iglesia, eso no es predicar. Decir que vas a la iglesia no es predicar. Decir que sos cristiano tampoco es predicar. Predicar es predicar. Es contar el Evangelio, es contar acerca de Jesucristo. Es contar acerca de un cambio. Entonces, cuando ocurren esas tres cosas, es lo contrario a bienaventurado. Pero hermanos, nosotros no somos llamados a perdernos de esta forma. Sabemos que un creyente no puede perderse de esa forma.
pero ni siquiera estemos un poquito en estas tres cosas que nos nombra el versículo 1, desde ya nos tenemos que preguntar, ¿no es cierto? Y reconocemos con tristeza que eso es lo que tendría que provocar primero este salmo. Leerlo y decir, yo soy el hombre que puede cumplir esto. No. Lo leo y digo, entonces me pierdo la bienaventuranza. Pero después recuerdo que Cristo la cumplió. Y Cristo me invita a cada creyente, al estar plantados en Cristo, al estar al lado de Cristo, es que se haga realidad esto en tu vida. A lo mejor uno dice, estoy lejos de eso, pero ¿qué tal si le creemos al Señor que Él pudo vencer al pecado? Por lo cuanto yo vencí, decía Juan, sería anterior, ustedes también vencerán. Somos más que vencedores por aquel que venció. Entonces, si bien Él cumple el estándar, Él me puede ayudar a ser bienaventurado. Solamente mi incredulidad detendría que podría mirar el Salmo y decir nunca voy a alcanzar la bienaventuranza porque ese es un estándar imposible. Miren, la ley es un estándar imposible. No estamos bajo la ley, ¿se entiende? La Biblia dice no estáis bajo la ley, estáis bajo la gracia, fuimos perdonados por gracia. Pero estamos en el espíritu de la ley porque es nuestra delicia, porque queremos en ese hombre interior, en ese nuevo corazón que Dios quiso, queremos la bienaventuranza, queremos, por así decirlo, agradar a Dios. Y si miramos nuestra parte de resto de maldad, que es la incrédula, diría, nunca vas a alcanzar la bienaventuranza. Bueno, el Salmo 1 empieza en esta entrada, en esta bienvenida a los salmos, para decirnos, si bien no podés cumplir este estándar, Dios envió a su estándar y fue fiel hasta la muerte. Y Él puede transformar nuestra vida por el poder del Espíritu Santo que nos ha dado. Tenemos que recordar, hermanos, que hoy se usa muy mal la doctrina del Espíritu Santo. De hecho, tenemos un instituto que creo que a los estudiantes le ha ido peor en el módulo que habla del Espíritu Santo, quizás por recibir información inadecuada con respecto a la tercera persona en la Trinidad. Pero si tenemos la información adecuada, recordemos que Dios ha dado a su Espíritu Santo para transformar, para que esta bienaventuranza sea de alguna manera posible en nuestro corazón. Y le diremos al Señor, sí, Señor, he pensado mal, he actuado mal y muchas veces me he consolidado mal en el pecado, pero no lo quiero hacer. Señor, te pido tu ayuda para que eso cambie en mí. Pido el auxilio de tu Espíritu Santo para que eso cambie en mí. Es posible a través del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, muchos se preguntan, bueno, en algún momento Él me va a cambiar. No funciona así. Quiero sacar esa teología dañina, perjudicial y diabólica que dice que una vez que uno es creyente, y es como que toma la doctrina reformada, es decir, Dios hizo todo en el creyente. Sí, y en la santidad Dios va a hacer todo. Esperemos un momento. La Biblia nos dice que Dios es el autor de nuestra salvación, creemos que Él hizo todo en nuestra salvación, pero no dejemos que el diablo utilice la doctrina de la soberanía de Dios para aplicarla a la salvación, porque yo me quedaré de brazos cruzados diciendo Dios me va a cambiar. Dios ya nos ha cambiado. Dios ya nos ha transformado. Dios ya nos ha dado la mente de Cristo. Si no la utilizamos, es exclusivamente nuestra culpa. No le echemos la culpa al Espíritu Santo. No le echemos la culpa a Dios de nuestros fracasos, porque somos nosotros los responsables. Él ya nos ha dado luz. Él ya nos ha abierto los ojos. Si antes éramos ciegos y andamos a tientas, no podemos echarle culpa a Dios que seguimos en muchas áreas de nuestra vida a tientas, sino que es exclusivamente y puramente responsabilidad mía. Lo cual eso necesita humillación, pedir perdón a Dios y decirle, sí, ahí viene
la parte que te ayuda a Dios, porque no te deja librado a tus propias fuerzas. Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame a ser como Cristo, que cumplió la bienaventuranza que se habla acá del versículo 1. Y eso va a estar muy ligado al versículo 2. Íntimamente ligado. Porque dice, no anduvo en esos caminos de pecador, etcétera, sino que, ¿sí? Lo pone en contraparte, que es necesario para no decaer en ese desliz espiritual de 3 capas, es esto, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Algunos dicen, bueno, yo no puedo estar leyendo toda la Biblia todo el día, pero no es lo que dice el texto. No tenemos tiempo, ¿verdad?, de ir con la Biblia a todos lados. Mientras hacemos una cosa con una mano, tenemos la Biblia en la otra. No, ninguno de ustedes hace eso, ¿verdad? Y si lo hace, infórmeme, porque sería algo muy extraño. Dice que medita de día y noche. O sea, nosotros, primero, no podemos meditar en lo que no hemos leído, ¿verdad? Eso es obvio. Tenemos que leer, tenemos que tener un tiempo de lectura diaria. Pero sí, dice la Biblia, medita durante el día y durante la noche. Si nosotros vamos al caso del hombre natural que nos dice la Biblia, ¿sí? Nos nombra en 1 Corintios 2:14. El hombre natural no recibe las cosas que son de Dios. ¿Por qué? Porque le son locura. Y no las entiende, o sea, no las recibe, las rechaza, se ríe de ellas, son locura, y no las entiende. Y al no entender, yo no creo que nadie que lea un libro que no pueda entender va a ser una lectura grata. Ninguna persona que ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? Esto no tiene sentido, va a dejar de leer ese libro. Pero en el creyente, la experiencia que provoca el Espíritu Santo al darnos iluminación, es una doctrina esa, ¿no? La iluminación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró la Escritura, la doctrina de la inspiración. El Espíritu Santo nos pone los ojos espirituales para entender la Biblia, eso es iluminación. Y cuando tenemos iluminación, podemos decir que la ley de Jehová es mi delicia. Si nosotros estamos decaídos espiritualmente, nuestra reminiscencia de pecado, o el viejo hombre, ¿cómo es el viejo hombre con respecto a la Escritura? No le interesa. Es aburrido, es pesado, es locura. Entonces, fíjense en que sino que contrapone a que llevas una vida de pecado cuando la lectura y la meditación, sobre todo, de la palabra de Dios es casi inexistente en nuestra vida. Eso no tendría que pasar así. A veces es preferible leer un versículo. Miren lo que les digo. Ustedes se pueden leer un capítulo o un libro de la Biblia por día, pero si no meditan en él, es lo mismo que no lo hubieran leído. Pero podés leer un solo versículo comenzando el día y meditar el resto del día en él. Pero uno dice, ¿cómo puedo meditar si tengo trabajo? ¿Estoy haciendo algo? Bueno, cada trabajo de ustedes es distinto. Bienaventurados los trabajos que no ocupan tanto mentalmente, porque pueden estar haciendo algo mecánico y estar pensando, pero muchos trabajos de ustedes les va a requerir tiempo mental. Uno dice, ¿y cómo puedo hacer esto? Meditar de día y noche. No puedo hacerlo. No es algo alcanzable. No quiere decir que estemos haciendo una exégesis en nuestra mente continua del pasaje y un estudio bíblico que podamos presentar en un bosquejo mientras estamos trabajando. No. Quiere decir que la palabra de Dios no se nos va de nuestra mente y corazón en el transcurso del día. Aún el mensaje del domingo parece como que se nos va
a la tarde del domingo, o con mucha suerte, el lunes a la mañana. Entonces decimos, ¿cómo puede ser esto? Bueno, es posible. La Biblia nos pide y nos muestra que cuando estamos en la voluntad de Dios, la palabra de Dios está presente como la prioridad. O sea, podemos tener muchas cosas que hacer en el día, muchos trabajos, muchas complicaciones, pero la palabra de Dios, si la recordamos, es la prioridad de nuestra decisión. Versículos que hemos aprendido en el pasado, versículos que hemos recibido esta semana o versículos que hemos leído en el día. En la palabra del Señor medita día y noche. Por eso, creo que decía Thomas Watson, nadie que no sea creyente puede tener delicia en la palabra del Señor. Fíjate que cuando decaes espiritualmente, la pregunta que siempre hace, ¿cómo está la lectura de la palabra, la oración? Que van unidas, ¿no? Van una unida a la otra. Decimos, y esta floja. ¿Por qué? Porque dejó de ser una delicia. Porque está seguramente, y esto no es que dice, no encuentro placer en la palabra, pero estoy bien espiritualmente, no he cometido ningún pecado. No, seguramente en alguna de esas tres capas que hemos dicho del versículo 1, ya sea en pensamiento, en acción parcial o en acción total de pecado, está. Pero se puede revertir. Se puede revertir pidiéndole perdón al Señor, pidiendo el auxilio del Espíritu Santo y decir, Señor, yo sé que reconozco que no estoy leyendo tu palabra porque mi carne encuentra placer en otras cosas. Reconozco eso, Señor. Y quiero que lo cambies. No quiero ser un desdichado. Si uno dice, ¿cuál es el antónimo de bienaventurado? Yo no sé, hay muchas palabras, pero podría ser desdichado. ¿Somos desdichados como cristianos? Muchas veces tenemos que reconocer que pareciera que en vez de ser hijos del rey, bienaventurados, vivimos como desdichados. Y eso no es culpa del Espíritu Santo, es culpa mía. Luego dice en el versículo 3 que será, o es, ¿no es cierto?, como un árbol plantado junto a los arroyos de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Recordemos esto, que el Señor Jesús es el que cumple esto, porque termina diciendo, y todo lo que hace prosperará. Si nosotros como humanos tendríamos que tomar una parte de este salmo, seguramente tomaríamos esa. Todo lo que hace prosperará. Es más, ahí poniendo por internet a ver qué decían algunos del Salmo 1, un salmo de éxito y de fracaso. Seamos exitosos. Qué pobre interpretación y errada interpretación. Y que nosotros tenemos, o nos acercamos esta mañana a una interpretación medianamente correcta del salmo, y pensamos, todo lo que hace prosperará. ¿Será esto que Dios me está diciendo que si yo soy bienaventurado, no estoy en nada de pecado, me deleito, empiezo a leer la Biblia y cuando leo la Biblia, estoy bien espiritualmente, le digo a Dios, ahora Dios, que me vaya bien en el trabajo, en el estudio, en todas las cosas, Dios cúmplelo. Y vemos que la primera cosa nos sale mal y decimos, no, entonces la Biblia es mentira, el Salmo 1 no se cumple, me vuelvo a mi estándar de pecado. No funciona así, no está hablando de eso. Siempre las promesas del Antiguo Testamento de prosperidad, si bien había un pueblo de Israel en su momento físico y terreno, y ahí estaba, el gran error de la iglesia actual es tomar todas las promesas de prosperidad para aplicarlo a lo material y no a lo espiritual. Si esto está hablando de Cristo, juzguen la prosperidad material de Cristo desde el punto de vista humano. Si alguno dice, no, esto está hablando, dirá otro pastor, de prosperidad material. Juzguen a Cristo si está hablando de prosperidad material. Nació en un pesebre, fue el hijo del carpintero, no tenía dónde recostar su cabeza. ¿Y cómo terminó su vida? Si bien resucitó, gracias a Dios, por el poder de Dios, terminó siendo abofeteado, escupido, golpeado con látigos y
en una muerte atroz que es la muerte en la cruz. Si yo juzgo el estándar de la vida de Cristo desde el punto de vista material, digo, no, ¿cómo es todo lo que hace prosperará? Israel quería un Mesías próspero y conquistador. Pero fíjense en cuál es la prosperidad de Cristo. Nos dice que es como un árbol plantado junto a los arroyos de las aguas. El verdadero Dios hombre, la humanidad de Cristo está plantada en su divinidad. Su humanidad toma de su divinidad y Él es vida abundante. Juan 1:4, Él era la vida, la luz de los hombres, en Él estaba la vida. En Cristo es la persona plantada en los arroyos de aguas. Eso quiere decir que nunca le falta. Y podemos decir, hermanos, Dios nos invitó, al ser creyentes, por medio de Cristo, a estar plantados juntamente con Él. A tomar de las aguas de salud, de salvación. A tener siempre un río subterráneo y cerca que alimentan las raíces de nuestra vida espiritual. O sea, en Cristo podemos alcanzar esto. En Cristo, Él, y era un árbol plantado junto, Él daba su fruto a su tiempo. Aunque en la cruz pensaban mucho que eso fue la derrota, y aún los discípulos de Maús se preguntaban, era ya el tercer día, y murió en Jerusalén, y algunos dicen que lo vieron, pero estamos así medios cabizbajos yendo a nuestra casa a ver qué pasa. Y Jesús estaba llevando la obra más grande, porque Él venció la muerte, venció el pecado a Satanás, resucitó, y en muy pocos días iba a ascender a los cielos mientras se aparecía a sus discípulos. Y se los mostró a estos discípulos de Maús, y después su corazón ardía con las Escrituras. Ahora, Cristo dijo, ustedes tienen que esperar a sus discípulos hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y estuvieron los 120 esperando en ese aposento alto. Y a partir de 120 semillas, Dios sembró toda la tierra. Y al llegar el Evangelio a todas las naciones y al circular por todas las edades, nosotros sabemos una parte parcial, porque Dios sabe esa multitud de personas con vestiduras blancas que se nos nombra Apocalipsis, la cual ninguno puede contar, que es su iglesia. Dios sabe esa cantidad, pero nosotros podemos vislumbrar a través de la historia que esa cantidad es el fruto de Cristo que dio como árbol plantado junto a la corriente de las aguas. Y si alguno quiere destruir la iglesia de Dios, si alguno o el mismo diablo quiere hacer perder la salvación al creyente, que es una obra de Cristo, la Biblia nos dice que su obra es una hoja que no cae. Se lo conoce como árboles perennes, árboles que no mueren en sus hojas, digamos, si se caen alguna vez sabemos, pero siempre están verdes. Y así es la obra de Cristo. Él plantado en Dios, Él dio su fruto a su tiempo y su obra es permanente. Y todo lo que Cristo hizo y hace y hará por la iglesia prosperará. Nosotros podemos fracasar, nosotros podemos decaer espiritualmente, pero la iglesia no se detendrá. La iglesia seguirá su curso, porque aquel que cumplió el Salmo 1 lo aseguró de esta forma y tiene la promesa de Dios sobre sus espaldas. Todo lo que hace prosperará. Si Cristo dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia, Él lo va a cumplir hasta que Él vuelva a buscar a su iglesia. Esa es la prosperidad. Es la vida espiritual que nos ha dado Cristo, que nos ha dado por la eternidad. Y Él cumple el estándar. En cuanto a los malos, a los impíos, fíjense en cómo lo describe la Biblia en el versículo 4. El tamo, si alguno dice, ¿qué es el tamo? Bueno, cuando hacen la cosecha, por acá en la otra reunión quizás haya gente más de campo, queda como un rastrojo, queda como paja seca, o a veces el mismo polvillo de esa cosecha, más que ahora que se hace con máquinas, ¿no? Pero en aquel tiempo es un dicho muy común, pues Job también lo utiliza en uno de sus libros, que es como el tamo que arrebata el viento. Se ve que es un dicho muy antiguo de la humanidad
y que el Salmo 1 dice, es una pequeña pajita que se va con el aire. Y desapareció, no sabemos dónde fue a parar. Esa es la vida del impío. Hoy puede mostrarse arrogante, hoy puede tener mucho dinero, puede írsele bien, o a lo mejor no tiene dinero, pero está en el pecado y dice, mirá qué bien me va, y a vos que sos cristiano, qué mal te va. Y uno dice, yo quisiera ser como tal persona, pero soy cristiano. Recordá que en un momento va a soplar el viento y su vida se disipará. Pero si sos cristiano, te vas a identificar con Cristo, vas a ser como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, y tu fruto espiritual permanecerá, y estarás firme ante la venida del Señor. Un árbol plantado al lado de un impío que, como una pequeña rastrojo, se va por allí con el viento. ¿Te das cuenta el contraste, la diferencia? Lo efímero de la vida y lo eterno del creyente. Sigue diciendo, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Romanos 2:5 dice, mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. No está hablando a creyentes, está hablando a impíos. Pero vean el peso de esas palabras. Y en Apocalipsis 6:7, respecto a la ira del Cordero, que nos dice el versículo 16, dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá estar firme delante de él? Al decir que los malos no se levantarán en el día del juicio, no estarán como parte de esa congregación. Imaginen esto, llega el día del juicio, el juicio final delante de Dios. A la derecha están sus ovejas, a la izquierda están los cabritos, los que no conocieron al Señor. A los de la derecha, esa congregación de justos va a decir, venid, benditos de mi Padre, al reino preparado para ustedes. Y a los que están a la izquierda serán condenados eternamente. Algunos se levantará para decir, pero no, yo era una persona justa. No. Ninguno se va a levantar en el día de juicio para decir algo. Toda boca se cerrará, se atarán, por así decirlo, como dice la Biblia, y serán arrojados en el lugar que será el lloro y el crujir de dientes. Hoy se levantan los impíos. Incluso a través de la historia los impíos han tratado de pisotear la iglesia del Señor, de perseguirla, de matar, de hostigarla. Y se creían grandes señores sobre la tierra. Pero espera que llegue el día del juicio. No van a tener nada que hacer. Los creyentes serán recibidos gloriosamente en Dios, mientras los impíos dirán, ¿por qué rechacé a aquel que me burlé, a aquel incluso que perseguí, a los que creían en él? Los impíos no van a estar. O sea, el Salmo te muestra primero que el estándar es Cristo, que es cumplible en él, pero es cumplible en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y si te queda, por así decirlo, algún resto de incredulidad que dice, pero mirá, le va mejor a otros, te recuerda la Biblia, serán como el tamo, van a desaparecer, y pensar lo peor, el día del juicio. Hay que predicar el Evangelio a esas personas, pero no hay que envidiar a esas personas, porque ese es el fin de ellos, ese es el fin que nos dice la palabra. Y termina el Salmo haciendo este contraste como antitético, como los proverbios, ¿sí? Como dice el justo, el impío, el justo, el impío. También tenemos esto antitético que se dice en el libro de los Salmos, que dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. Cuando la Biblia habla de conocer, o sea, Dios es un Dios omnisciente, no hay algo que conozca y que no conozca. No hay que decir que conoce el camino de los justos, el camino de los impíos no lo conoce. Lo que está diciendo al conocer, cuando Dios dice que a este conocí, es porque a este
salvé. Cuando dice conoce desde la fundación del mundo es porque Él los eligió. ¿Sí? Y cuando dice conoce porque también aprueba lo que Él salvó, es mi hijo, mi hija, y Dios dice, Él conoce a los que son suyos. Él conoce sus ovejas. Todo aquel que conoce a Dios, apártese de iniquidad, nos dice también la Biblia. El Señor no se le escapará ni uno de los que salvó. No hay oveja que se descarríe que Él no pueda traer. No hay creyente que Él revele que no pueda ablandar el corazón. No hay creyente que esté titubeando entre sus pasos que Dios no pueda afirmar sus pies porque Él es poderoso para guardarnos sin caída, nos dice la Biblia. Entonces Dios va a cumplir eso. Él conoce el camino de los justos. Él sabe todo de mí, lo que hice, lo que hago y lo que voy a hacer. Tiene en mí, en sus manos, todo lo que es mi trabajo, todo lo que es mi familia, todo lo que son los más íntimos deseos de mi corazón. Él lo ve todo. Al principio eso nos abruma, y dice, pero Dios sabe todo. Pero no tendrías que consolarte en esto, diciendo, Él conoce todo. Es un Dios sabrá con seguridad. No es como decir, Dios sabrá qué va a pasar. No, Dios me conoce. Dios me tiene en la palma de su mano. Soy para Él, por Cristo que me salvó, precioso. Quien toca a su iglesia toca la niña de mis ojos, dice Dios. Él conoce a su iglesia y no la va a dejar. Él te conoce, en ningún momento se olvida de vos, en ningún momento te ama menos, sino que te recuerda con amor eterno, te ha amado. Pero el camino de los malos perecerá, fin, corto, una sentencia. No hay mayor contraste, ¿no es cierto?, que comenzar el libro de los Salmos con estas dos visiones. El justo, el impío. Y soy justo, ¿por qué? Porque fui justificado. Una exhortación final. Para pensar, la voy a hacer también en la próxima reunión. Y espero que esto sea con una respuesta afirmativa y buena. ¿Dónde estás plantado? Si me estoy refiriendo a creyentes, te cambio la pregunta y te digo, recordá, hermana, ¿dónde nos plantó el Señor? No nos plantó en un desierto. Antes estábamos en el desierto, suspirando por agua. Si nos plantó con Cristo, junto a esas corrientes de las aguas que vienen de Dios, que fluyen de Dios, ¿por qué pasar sed? ¿Y por qué estar marchitos? Si tenemos todo esto que ha dado el Señor. ¿Cuál es el curso de tus acciones respecto al versículo 1? En esas tres capas. Y Señor, quizás en la primera, quizás en la segunda, o ya en la tercera. Bueno, el Señor te dice, volvé a mí, Él te trae, y Él, que es un buen hortelano, va a hacer de nosotros un buen árbol. Y quiere que nuestro fruto pueda ser como el de Él, que permanezca. Quiere que demos fruto y que el fruto permanezca y que sea abundante. No quiere cristianos, el Señor, que den apenas el fruto de la salvación y que con eso se conformen con ir al cielo. Quiere el fruto de su Espíritu en nosotros. Y tercero y último, la ley de Dios está presente en tu andar diario y es tu gozo. Recordemos para terminar lo que nos dice la palabra del Señor. Salmo 119, uno es el versículo 70 y el otro es el versículo 162, que dice así: se engrosó el corazón de ellos, los impíos, como cebo, orgullosos. Pero yo en tu ley me he deleitado. Y el 162 dice, me regocijo yo en tu dicho, como el que haya muchos despojos. Tu dicho es tu palabra, ¿sí? Me regocijo yo en tu palabra como aquel que se encontró más que una billetera llena, no, sí, tendría que devolverla, ¿no? Pero se encontró con muchos despojos, eso está hablando de guerra, de botines, las personas se alegran por la parte material. Pero yo me alegro en tu palabra por la parte espiritual.
quiera el Señor que este vislumbre que hemos tenido, pequeño en esta mañana, de lo que es el Salmo 1, sea una llave para abrir en nuestra mente y corazón a lo que vendrá de la palabra del Señor en cuanto a los salmos. Y que a partir de este capítulo 1 el Señor pueda transformarme un poquito más esta semana. Pidámosle perdón al Señor por las cosas que hemos pecado. Pidámosle perdón al Señor por estas 3 capas que en alguna de ellas nos hemos involucrado. Y que el Señor haga de nosotros, hombres y mujeres de esta congregación, un árbol plantado en las corrientes de las aguas. Que el Señor nos bendiga. Amén.